Perashat Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Pero vamos a hablar, no de Bamidbar exactamente, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de Shavuot. Shavuot es el nombre que le llamamos a la fiesta en la cual se entregó la Torá. Y esa fiesta esta vez cae el día lunes, digamos, es el domingo en la noche. Y entonces ya no hay tiempo. Hay que hablar ahora de eso y porque tenemos que hablar de la fiesta, que es una alajá hablar de la fiesta para que entremos en la onda de la fiesta. Y lo que vamos a explicar aquí, una pregunta que he tenido mucho tiempo y que gracias a Dios hace un par de años ya encontré la solución a esto, es ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos en Matan Torah? Nos dio la Torah, sí, pero ¿dónde está la Torah? Digamos, si la Torah, si fueran las tablas, no recibimos tablas. Y las tablas que recibimos fue en Yom Kippur, porque el único que recibió tablas fue Moshe Rabbeinu, que él recibió tablas el día que nosotros hacemos Yud-Zayin Betamuz, y las quebró él mismo. Entonces, ¿qué recibimos nosotros? Moshe recibió. Moshe le dio el tremendo cabot de recibir Torah. Y la verdad que de acuerdo al Zohar, hay dos Torah. No vayan a pensar que son dos sistemas distintos, no. Uno es una Torah, se llama Pnimi, y otra es Kitzoni, de afuera. Una es la parte secreta y la otra es la parte no secreta. Secreta no en el sentido de secreto, sino que en el sentido de que es algo que se estudia por muchos tiempos, nunca se escribió y se estudió en forma muy especial, solamente para muy pocos jajamim. Pero ya escribieron hace más de 1000 años, o más que la Torá, cada vez que nos acercamos al fin, la Torá del Sot se llama, se va a ir revelando cada vez más. Y las revelaciones que tenemos hoy día, después de Arizal y el Gaon de Vilna, es la cantidad es enorme de información que hay. Y ahí dice que la Torá que recibimos en el día de Kippur, esa Torá se llama Torah Tov de Ra, bueno y malo. Es el árbol del bien y del mal. En cambio, la que recibió Moshe Rabbeinu, y que es la que algún día vamos a recibir Besat Hashem, pronto, esa Torah es la Torah de la vida, se la llama. Ese es el Etz Haim, árbol de la vida. Si hubiéramos recibido nosotros la Torah de la vida, seríamos eternos. Yo les he explicado que nosotros fuimos eternos, o digamos, venimos de alguien que tenía que ser eterno, que era el primer hombre, Adán. En cambio, recibimos una que no es el árbol de la vida, sino que es el árbol del bien y el mal. Es la Torá en la cual hay bien, se tiene que vivir con bien y mal. Donde en este momento tenemos la vida restringida, porque nunca se ha logrado hacer el tikkun, la corrección, que es del daño que hizo
el primer hombre, Adam Rishon. Esto nunca se ha logrado. Y como eso no se ha logrado, no tenemos opción de llegar a la vida eterna, pero teóricamente sí estamos. Sí, somos descendientes de Adam Rishon. ¿Qué es lo que impide eso? Impide que el problema es que toda la teshuvá que nosotros podemos hacer puede llegar solamente hasta la bimá, hasta la bina. Esa bina, eso es lo que nosotros decimos en la quinta bendición de todo lo que decimos en la Shemona Esrei. Ahí nosotros decimos José de Teshuvá. Ahí nosotros tenemos que volver en Teshuvá. Pero ahí el nombre de Hashem está escrito cada letra 2 puntitos, uno al lado del otro. Si no me equivoco se llama Zeri, yo soy malo para acordarme esas cosas. Zeri. Eso, 2 puntitos en cada una, representan la sefirá de Binah. Y a eso nos viene a enseñar que la teshuvá está relacionado con la Binah. La Binah puede tener un poco relación con la palabra la comprensión, pero no es exacto. Puede tener un poco, pero casi nada. Entonces, y el problema fue que el tikkun llega ahí llega el tikkun. Pero el problema es que Adam Rishon, el pecado de él fue tremendamente profundo. El daño que provocó está en la sefirá que se llama Jochma, que está más arriba de la Binah. Y ahí en la Jochma está escondido hasta ahí, porque subió, después que él pecó, todo subió. Y ahí se escondió algo que se llama la luz escondida, Organuz, escondida, para el futuro. Esa fue la luz que hizo todo el tikkun hasta que pecó Adam Rishon. Y esa luz se fue. La verdad es que en todos los 6 días de la creación, eso no fue que todo el tiempo hubo luz Aganuz, porque la luz Aganuz se retiró el primer día. Puede que sea discusión, pero en general así sostenemos hoy en día. Pero eso se escondió por algo que está relacionado con la sefirá de Jochma. Y hasta ahí no llegamos. Eso va a llegar solamente cuando realmente llegue el tikkun. Entonces, en este mundo, tampoco nosotros no estábamos en este mundo. Nosotros, Adam Rishon me refiero, él estaba en Olam, en Atzilut, como le he hablado. Ahí la luz que hay ahí es esa luz. Se llama Shem, el nombre, Ma, el nombre de 45 letras. Ma. En cambio, nosotros estamos ahora en un mundo que se llama Ban. Ese mundo es el nombre de 52 letras, que tienen distinto tipo de muy alta. La Ma es muy alta. La Ma, el Shem Ma tiene, es el Gesed, es la vida, el Gesed, que yo le he explicado ya que Abraham vino, fue el que lo recogió, que lo descubrió, y ahí se le encontró un nuevo camino para dirigir el mundo, y que hasta ahora no lo hemos logrado, a través del Gesed. Y el Ban es el Dinim, son la justicia, y ese es el mundo donde vivimos nosotros. Aquí en este mundo una persona se cayó de un techo de 5 pisos para arriba, eso va a caer y se va a morir. Porque es justicia, ahí no hay perdón. En cambio, en el mundo del Gesed, ahí vamos a vivir, nada nos va a poder hacer nada.
porque el mundo va a estar, nuestra alma va a estar completa. Pero donde estamos hoy en día no es ni ese ni otro, estamos en la mitad, algo que se llama Rajamim. Hay mucha gente que piensa que Rajamim y Gesed es lo mismo. No. Hay pesukim que dicen Gesed u Rajamim. Dame Gesed y dame Rajamim. Rajamim es una cosa intermedia, es un poquitito de Gesed cuando están los dinim. Yo lo explico así: cuando una persona se cayó al mar y además hay tormenta y no puede nadar, lo único que lo puede salvar es que le caiga del cielo un flotador. Eso es lo que lo va a salvar, nada más. Eso se llama Rajamim. Y por eso en la Masechet Gemara está escrito que nunca debemos tener Yeush, se llama en hebreo, no tener fuerzas para seguir. Siempre hay que tener esperanza que el Kadosh Baruj Hu ya sea Rajamim, que me tiene una gotita de Gesed para poder seguir viviendo. Eso es lo que pasó. Eso fue lo que hubo. Y eso pasó, entonces nosotros tenemos que pensar que recibimos el día ese que le decimos Matan Torah. En la primera hay dos lugares donde Hashem se revela. Se revela en forma fuerte. Se revela en lo que nosotros llamamos Matan Torah, y se revela también con respecto a esto que estamos, al Tikkun, en 17 de Tammuz, que le entrega a Moshe Rabbeinu las tablas. Las tablas, esas tablas eran las tablas que Moshe Rabbeinu quebró. Y esas tablas, como dijimos, eran del Gesed. Y Moshe Rabbeinu tenía que bajarlas. Es muy impresionante que Hashem le entregó las tablas un segundo antes de que pecaran. Él aguantó esto, lo aguantó por el amor que le tenía a Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu las recibió y las quebró, porque no había otra opción. Porque ya estaban haciendo idolatría. La idolatría es... La idolatría, ¿qué es lo que es? La idolatría es no reconocer que hay otra fuerza fuera de la fuerza de Hashem. Y eso fue lo que nos echó a perder todo y nos llevó hasta Yom Kippur. Pero en Yom Kippur el Tikkun no es completo. No es como el Tikkun que hizo Moshe Rabbeinu esos 40 días que estuvo con Hashem. Ese no, ese es un Tikkun parcial. Se nos da Rajamim, se nos da un poco más opción cada año de vivir, porque cada año el mundo debería destruirse. Y con las tefilot que nosotros, con las selijot, algunos selijot desde el primer día de Lul, otros selijot del día 25 de Lul. Todo ese trabajo, llegamos a Rosh Hashanah para no pedir perdón, para reconocer que Hashem es único. El perdón viene 10 días después. Y ahí él decidió, Hashem decidió entregarnos la Torah. Esa Torah con la cual nosotros vivimos. Pero eso es suficiente. Mire, el Gaón Mivilna explica que solamente hay 49 niveles de ¿cómo se llama esto? De Tumá. Y puede haber también 49 de pureza. Pero dice que no hay 50. Según nuestra tradición antigua,
Nosotros sabemos, dicen los jajamim, los grandes jajamim, dijeron que se podía, si Am Israel estaba, antes de salir de Egipto, estaba en el número 49, en el nivel 49 de impureza. Y por eso tenemos todo este Sefirat HaOmer desde ahí hasta el día de Matan Torah, que fueron subiendo, saliendo de uno y entrando en el otro el mismo día. Fueron subiendo, hasta que llegaron al 43. Hasta que llegaron al 49 de pureza. Y esto a lo que nos lleva es que Am Israel estaba también cuando salieron. Estaban impuros. Y lo que dijo el Gaón de Vilna, bueno, entonces si llegaban al número 50, no iban a poder salir de ahí, no iban a vivir. El Gaón de Vilna no hubiéramos podido salir de Misraim. El Gaón de Vilna lo que dijo es que no hay número 50 de impureza. Eso ya no existe. Hasta el 49 llega. En cambio, el Or HaHaim, que es muy santo, se llama Or HaHaim HaKadosh, él sostuvo de que nosotros, podemos salir del nivel 50 de impureza. Y eso parecieran ser contradicciones. Eso uno contradice lo otro. Para eso voy a explicarles lo siguiente, para poder entender eso. Hay niveles, en realidad, distintos niveles. Hay un nivel, a todo se refiere al nivel de percepción de la realidad. Recordemos que todo esto que hay aquí, todos los mundos que hay, es porque Hashem se quiso revelar. Entonces aquí todo lo que hay en el mundo es revelación. La revelación es el objetivo del mundo, que Hashem se revele. Pero Hashem no se puede revelar si no hay conciencia. Y eso lo van a pensar ustedes solitos. Porque si no hay conciencia, ¿qué revelación puede haber? Yo no tengo conciencia de eso. Entonces aquí los mundos se dividen por el nivel de conciencia que tiene ese grupo. Y ese grupo, los animales también tienen su nivel de conciencia, que es infinitamente más grande que el nivel de conciencia que tenemos nosotros. Y los insectos tienen menos que los animales. Cada uno tiene su franja. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una 50, pero el que cayó a la 50 al nivel 50 de impureza en la conciencia de la realidad, eso se llama animal. Ahí viven los animales. Ahí está viviendo la serpiente. Ese es el lugar de la serpiente. Este es el lugar de donde nosotros vivimos hoy, en este mundo. Y sobre todo en el mundo como llegamos, porque el mundo algún tikkun tuvo. Pero fuimos bajando y bajando y bajando, hasta que hoy la mayoría de la gente vive para el placer y para comer. Trabajan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para que el sábado reventarse de lo que les gusta hacer ellos. En cambio nosotros trabajamos desde el domingo
para que el día sábado le hagamos alabanzas a Kadosh Baruj Hu. Gran diferencia, pero la mayoría del mundo no está en eso. Están siendo animales. Hoy estamos viviendo un nivel enormemente bajo de conciencia de la realidad. Porque eso nos afecta a nosotros también. Y gran parte de nuestro pueblo está metido hasta el fondo en el nivel 50. Ese 50 que el Gaón Mivín dice que no existe porque no existe en forma de ser humano. Existe solamente en forma de animal. Entonces están construyendo algo que no tiene penimiut, se dice, no tiene interioridad, no tiene, existe solamente lo superficial. En este mundo donde existe solamente lo superficial, aquí lo que importa es qué pasa cuando yo estoy caminando en la calle. Todo el mundo están viviendo en un teatro. No están viviendo adentro de sus casas, en la penimiut, adentro de sí mismos. Porque la verdadera y única conexión con Hashem está adentro de mí. Y eso, si lo piensan, lo van a entender. Afuera no hay nada que valga. Lo que vale es lo que está dentro de mí. Y esta gente vive como virtuales. Todo el mundo. La gente hace lo que les manda el diario, lo que les manda el internet, lo que dicen los amigos. Se visten de acuerdo cómo le metieron que había que vestirse. El mundo está absolutamente transformado en la superficie más grande. Entonces, tenemos que saber, el objeto de la Geulá es salir de eso. El Leshem, que ustedes saben que es uno de los libros que más me gusta a mí, él explica de que todo lo que hay en este mundo es producto de la inmundicia, de la basura que la Nahash le metió a Java, a la mujer de Adán. Y de ahí se pasó al mundo entero. Eso que con esa basura se construyó todo este mundo. Por ejemplo, ustedes ven edificios enormes en Nueva York, una cosa. Eso que estamos viendo es que ya no podemos ver lo que realmente hay ahí. Ese es un disfraz de una conciencia que no es conciencia que vive con pureza, sino que con impureza. Tú vas a Jerusalén y dices, ya está construido. Y tú vas a la tefilá y dices que hay que construirlo, porque no vemos la destrucción de Jerusalén. Nos están vendiendo una cosa absolutamente superficial. Si esos edificios fueran de cartón, daría lo mismo. Porque igual se los muestran nomás. Es como ustedes cuando han visto películas, uy, pero qué mundo tan fabuloso, pero esos son muy poquitos. El mundo está hundido en una pobreza y una pobreza espiritual tan grande, que hay miles de millones de personas que viven, no tienen para comer todos los días. Y nos están mostrando un mundo que no es así. No, porque nos están mostrando un mundo que no es así. Nos están mostrando otro mundo. Un mundo de la mentira más grande que ha habido en la historia. Y cuando hemos llegado, estamos metidos en el 90, en el grado 50 de la impureza. Esto quiere decir que si hubiéramos estado en Egipto, como expliqué la semana pasada en alguna clase que di, si no estuviéramos en el número, si estuviéramos en 50,
Sí, hoy en día podríamos salir. ¿Cómo? Como dijo el Or HaChaim. Y el Or HaChaim dice que se puede salir. Y no como el Gaón. Porque el Gaón no habló a la franja de conciencia que es animal. De ahí no se sale. Pero incluso que estemos ahí nosotros los Yehudim, la diferencia es que nosotros tenemos Torah. Y en Egipto no había Torah. Ya estamos en el paralelo de Egipto completo. Yo lo expliqué un poco el otro día y vamos a tener que seguir explicándolo porque tenemos que entender ese concepto. Nosotros ya estamos en la esclavitud. La gente no tiene nada, ninguna privacidad. En China, ¿qué significa en China? En China y en el mundo entero está en el mismo camino. En China, a la gente le tienen su tarjetita para comprar comida. Él compra su comida y después va otra vez a comprar carne. Compró 2 veces, dicen que no puede comprar porque él está con tanta carne que él quiere comer, está echando a perder el ozono o no sé qué cosa que inventaron, porque son todas teorías, ¿cómo se llama? Son teorías filosóficas, no es que haya alguien visto esas cosas que están arriba. Nadie ha ido para arriba. Es todo un cuento que nos han contado, donde de ahí nos dirigen. Ahí ellos tiran los conceptos y los conceptos de ahí bajan. Pero son conceptos que vinieron de aquí, de los que mandan y que lo están haciendo, como lo hacían los romanos y como lo hacían los griegos. Estamos en lo mismo. Pero si tenemos Torah, nosotros sí podemos salir, podemos recuperar. Imagínense que nosotros, los Bnei Anusim, 500 años de persecución, 500 años de matanza. ¿Y dónde estamos hoy en día? Estamos volviendo en Teshuvá. Tenemos 60 millones de personas en Latinoamérica, incluyendo el sur de Estados Unidos, que tenemos sangre judía y no tenemos cómo probar que somos judíos. Pero los que tienen esa gente, los que tienen el alma, están despertando. Claro, de los 60 millones no todos son judíos, pero tienen conexión. Pero de ahí están los que quedamos. Los que quedamos y volvimos. ¿Por qué volvimos? Por un llamado interno, un grito interno. Yo tengo un estudiante que él era de Veracruz, estudiaba ingeniería. Ese estudiante que estudiaba ingeniería, ¿qué pasó con él? Ese estudiante, lo que hizo él fue que comía con un amigo, estudiaban con un amigo. El estudio que tenían, ese estudio lo hacían los días viernes. Repasaban toda la semana las clases. Y un día él dijo, el dueño de casa era judío, y le dijo que si quería quedarse a comer. Y le dijo que sí, ¿por qué no? Era el Shabbat. Y este alumno mío, no sabía nada de judaísmo. Bajaron al comedor y él vio el mantel blanco con los hermosos platos que tenemos en Shabbat. ¿Y qué más él vio? Él vio otra cosa. Él vio también el Kodesh Kiddush. Y el Señor se desmayó. Él vio toda su historia, porque nosotros tenemos una historia muy larga. La historia de nosotros no es que tengamos 50 años. No. Tenemos miles de años. Porque nuestras almas están dando vueltas y todo está guardado. Todo eso que tenemos adentro, todo el conocimiento de Hashem que tenemos adentro, todo está. El problema es que hay que encontrarlo. Y lo estamos reencontrando. Todos los que están cuidando Mitzvot, todos tenemos ese conocimiento. Y eso es lo que nos hace volver en Teshuvá. El día que una persona le cae esa chispita de luz, ese señor no puede parar. Y yo estoy conociendo miles de personas que tienen eso.
Esas son las almas judías que estamos volviendo. Estamos volviendo porque esto fue todo un programa que montó el mal, pero el mal no puede hacer un programa sin borrarlo completo. Él no puede borrarnos completo, no pudo. Y aquí estamos de vuelta. Ellos están en la guerra allá, están en la guerra en el Medio Oriente, en Europa, y nosotros estamos aquí calladitos volviendo. Porque cuando llegue el momento, vamos a salir todos. Porque la conciencia humana se transmite para afuera. Pero para eso tenemos que preocuparnos de no estar contaminados, que no contaminen nuestra vuelta en Teshuvá. Porque hay mucha gente interesada que son gente que solamente su conciencia llega hasta el nivel de la Biná, que ellos creen que se puede construir un estado donde Akadosh Baruj Hu nos echó y nos sacó de ahí. No se puede volver ahí, a un estado. A la tierra podemos volver cuando queremos. Y por eso la gente que se va para allá, de nuestros hermanos de Latinoamérica, la mayoría, los hijos se le echan a perder. Porque está hecho para eso. Ahora ya nos buscan matar a la persona, buscan matarle el alma, quitarle el alma, porque de eso comen, para que sepan. De eso comen. Y entonces, ¿qué recibimos en Matán Torah? En Matán Torah recibimos algo fabuloso. En Matán Torah recibimos las 10 Diberot, los 10 mandamientos. Está escrito de muy antiguo, de que en los 10 mandamientos codifican toda la Torah. ¿Sabes lo que son los códigos? Que los códigos son una cantidad de información chica que se revela después poco a poco y se consigue la revelación completa. Digamos, la mayoría de los lugares donde guardan información la tienen codificada para que gasten menos lugar. Pero Rashi dice ahí mismo Rashi, que en el primer día, en la primera mandamiento que dice Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzicha Me'eretz Mitzrayim, ahí está codificada todas las 10. Y si tengo un código único para las 10, y de las 10 tengo para 613 mitzvot, en la primera estaba todo. Ahí todo. ¿Saben cuánto de los mandamientos del pueblo nosotros escuchamos? Escuchamos solamente el primero. Hay discusión con el segundo, pero nosotros lo que tenemos de seguro es el primero. El primero lo escuchamos y el segundo no lo escuchamos. Y el Erev Rav no escuchó nada. Nada. Ellos estaban lejos. Eso dice el Rambán. Y entonces, señores, aquí tenemos lo que recibimos, toda la Torah completa, incluyendo la Torah del Etz Haim, está dentro de mí, está en el primer mandamiento. Lo que pasa es que nos alejamos. Desde ya nos alejamos. ¿Por qué nos alejamos? Porque el Erev Rav era parte del pueblo judío desde el tiempo de Yosef, como lo expliqué la semana pasada, el domingo. Y eso nosotros aguantamos 40 días en el estado que no había Soamat Anahash, no había la inmundicia, no murieron, pero el día del Geta Eger pecaron en grande, y ahí se acabó todo. El mundo tenía que destruirse. ¿Y por qué no se destruyó? Por Moshe Rabbeinu, que nos consiguió el Rajamim. Así que tenemos que saber que sí recibimos Torah ese día, cuando lo único que escuchamos fue Ani Hashem Elokejem, Sheoseh Otzicha Me'eretz Mitzrayim. Y para terminar, sepan algo, que las 10 tribus, ellos llegaban solamente hasta las que fueron expulsadas, hasta al 10º nivel.
Tanto fue hasta dónde llegaron con su tumá, que fueron expulsados. Pero ¿qué dijeron? Jeroboam hizo ídolos y dijo: ese es el Dios que nos sacó de Egipto, no Hashem, el Molech, que es la idolatría que ellos hicieron de la fuerza de la justicia y de donde nació la fuerza del mal. Pero eso no va a volver a pasar, porque ahora estamos viniendo, se llama el Tikkun verdadero. Estamos llegando al fin del mundo. El mundo entero está en nivel 50 de impureza. Que tengan un lindo Shabbat Shalom, que gocen de estas palabras y que Hashem nos bendiga con la más grande de la shefa, de la abundancia espiritual. Shabbat Shalom, Umevorach, de Chag Sameach.